¿Por qué no proclama con sus propios labios esta gran verdad? En las promesas de Dios, Él promete que nunca nos abandonará ni nos dejará. Jehová le dijo a Josué: Josué, levántate, esfuérzate y sé valiente, y Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Todo aquel que cree esa gran verdad, yo lo invito en esta hora a que proclame con sus propios labios. ¿Usted cree que Dios lo va a abandonar? ¿Cree que Dios lo va a dejar caer en el momento difícil por el que usted pueda pasar? Déjeme decirle que el poder de las palabras es tal en el campo espiritual, que lo que usted y yo proclamemos son espíritus de vida, y lo que usted y yo proclamemos son muestras de fe a Dios, de que creemos en sus promesas. En esta hora, oh Rey de Gloria, hemos llegado con una perspectiva nueva. Hemos llegado, Padre Santo, con un espíritu enseñable, un espíritu rejuvenecido, un espíritu que reconoce, oh Rey de Gloria, en esta hora que hemos llegado, papá, porque queremos agradar tu bendito corazón. Tu pueblo amado, Rey de Gloria, Reino Unido, Centro de Adoración, en esta hora nos hemos conectado, mi Dios, con nuestros hermanos a lo largo de la tierra para proclamar tus grandezas, para alabar, para adorar tu bendito nombre, oh Rey. Nos conectamos con tu divino ejército para juntos proclamar tus maravillas, tus grandezas, para juntos proclamar el poder de tu grandeza. Padre amado, gracias te damos, oh Rey, por este tiempo especial que en esta hora tú nos has permitido. Recibe, oh Rey de Gloria, este altar que es levantado a tu divina presencia, este incienso que tus santos hemos levantado hoy en agradecimiento, Rey amado. Recíbelo, Rey de Gloria. Glorifícate, oh Dios. Levántate, oh Padre amado, y bota a todos aquellos gigantes que quizá han querido atormentarnos y sacarnos de nuestro encauce. Pero en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora declaramos, papá, que este lugar es saturado de tu presencia, que este lugar es luz tuya, oh Rey de Gloria, que tus antorchas encendidas, que hemos llegado en esta hora proclamando tus grandezas. Nos conectamos, oh Dios, para agradar tu bendito corazón. Recibe, papá, toda alabanza, toda adoración. Recibe todo homenaje de tu pueblo. Recibe, oh Rey de Gloria, el honor que solamente tú mereces a través de nuestra expresión de agradecimiento. Te bendecimos, Rey de Gloria, te exaltamos, te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y el amado pueblo de Dios, Reino Unido, Centro de Adoración, en esta hora, a través de esta ofrenda de palmas, dice al Todopoderoso: amén, amén, amén. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor y Rey, amén. Así es de que antes de iniciar, mis amados, doy gracias a nuestro Dios porque nos da el privilegio una vez más de estar acá reunidos, conectados en su bendito nombre. Damos las gracias porque cada uno de ustedes ha llegado con esa perspectiva. Yo sé que Dios lo ha hecho venir en este día porque Él lo ha puesto en su corazón el deseo de hacerlo, amén. Así es de que yo sé que en este día, mis amados, estaremos dando un paso más de crecimiento en Él, amén. Así es de que en esta hora yo le invito a que sea usted aquel que en esta hora se exponga a que Dios hable a su vida, amén. Así es de que le doy las gracias a mi Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque nuevamente nos permite este privilegio, amén. Así es de que en este día yo sé que la vamos a pasar bien, créame que la vamos a pasar bien. Así es de que he dicho otras veces, y hoy es la última invitación, el último recordatorio, y si se quiere a manera de insistencia, pero usted verá, en algún tiempo entenderá de que en el llamado de Dios uno tiene que ser persistente y perseverante. Así de que allá atrás está la lista. Si alguien en algún momento de su vida quiere pasar por las aguas del bautismo, no lo haga por mí, hágalo por usted. Yo insisto en ello, no porque yo me beneficie,
Insisto en ello porque Dios ha puesto en mi corazón el reconocer de que es uno de los pasos para que usted sea llamado de parte de Dios para el siguiente nivel. Amén. Así de que si nosotros no nos exponemos a cumplir las ordenanzas de Dios como lo es el bautismo, Él tampoco nos verá listos para poder pasar al siguiente nivel de servicio a su nombre. Amén. Así de que si usted quiere servirle a Dios, déjeme decirle que si usted ya aceptó a Cristo, el bautismo es el siguiente paso. Pero si usted no lo hace, Dios mirará que si no hay cumplimiento de ordenanzas en usted, tampoco Él lo tendrá listo para pasar al siguiente nivel de servicio que usted pueda hacer en el reino suyo. Amén. Así es de que una vez más le reitero, si alguien quiere en algún momento hacerlo, pues déjenoslo saber. En el momento en el que usted se sienta capacitado, en el momento en el que Dios toque su corazón, entonces será el tiempo de Dios. Déjeme decirle que en el libro de Marcos 16, 15 y 16, cuando Jesucristo envía al evangelismo a sus discípulos, les dice: id pues por toda la tierra y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es de que si usted se siente que ya está en la perspectiva de Dios, listo para el siguiente nivel, yo le invito a que tome en cuenta las palabras del Señor y se apresure a su llamado. Muchos son los llegados, mas pocos los escogidos, dice la palabra. Y si usted está entre uno de los llamados, pueda que usted esté dentro del pequeño grupo de los escogidos, cumpliendo sus ordenanzas. Amén. Mis amados, así como están puestos de pie, quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y la abramos en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 8, vamos a ver sus versículos del 1 al 11. Vamos a leer esos 11 versículos para que tengamos un panorama más completo, un panorama más amplio de qué es lo que la palabra del Señor en esta hora viene a darnos. Yo sé que usted tiene un valor ya en Dios. Cada uno de nosotros como criaturas en Dios tenemos un valor, pero más aún lo tenemos cuando venimos a los pies de Cristo y nos convertimos por adopción en hijos de Dios. Amén. ¿Están ahí, mis amados, en el libro de Juan? Veamos su capítulo 8 y sus versículos del 1 al 11. Y la palabra de Dios tiene por título La mujer adúltera. Leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús me presento una vez más delante de tu divina presencia, mi Rey, estando ya a punto de exponer tu bendita palabra misma que has puesto en mi corazón para que nosotros, tu pueblo, crezcamos un nivel más en conocimiento tuyo, para que podamos, oh Rey de Gloria, encontrar el discernimiento en el Espíritu para poder llegar a comprender lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Padre, esta es la hora, este es el momento propicio en el cual tú nos has llamado, en tu tiempo marcado conforme a tu perfección, oh Dios. Este era el tiempo que esta palabra estaba ya prevista por ti para ser expuesta, mi Dios. Sé tú, oh Dios,
derramando de tu divina presencia sobre el corazón, el espíritu de cada uno de nosotros y de aquellos que a través de los medios escucharán tu palabra. Trae crecimiento a nuestras vidas, mi Dios. Trae una semilla más, de la cual, oh Dios, haremos uso en nuestro tiempo de aflicción, de necesidad por el cual tengamos que caminar. Gracias, Padre, por tan grande privilegio, puesto que no dejamos de existir y aún en ello nos compruebas de que en nosotros el llamado no se ha cumplido. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús y el amado pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios por esta nueva oportunidad que me da de estar acá frente a ustedes. Gracias también a los medios que se han abierto y nos permiten llegar a través de este medio a sus hogares. Gracias porque ustedes también, al igual que nosotros, están sedientos de escuchar palabra que viene directamente de lo que Dios ha establecido en su palabra de verdad. Amén. Así es de que en este día estaremos ahondando un poco más uno de aquellos principios que Jesucristo dejó para nosotros, sus creyentes, sus hermanos, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido adoptados por nuestra fe en Cristo, para que entonces crezcamos un poco más y conozcamos, para poder comparar la mentira con la verdad. Recuerde que si nosotros no conocemos la verdad, no habrá manera de que nosotros la comparemos con la mentira. Si la mentira llega y la verdad no es conocida, con nada se comparará y será tomada como buena. Amén. Así de que es uno de los propósitos por el que Dios nos permite conocer su verdad, para que cuando corrientes contrarias de mentira lleguen a nuestros oídos, entonces podamos reconocer qué es lo que viene de Dios y seguirlo, y desechar de nuestras vidas aquello que no trae beneficio. Amén. Así es de que en el día de hoy el Señor me permite titular este mensaje: tu valor en Dios. Recuerde que cada uno de nosotros tiene un valor, y no estoy hablando del valor que el ser humano le da. A nosotros la sociedad, por ejemplo, nos marca conforme al nivel social. La sociedad nos marca conforme al estatus económico de cada uno. Y conforme a eso también establecen en su mente patrones, dogmas, que forman en algunos de nosotros aquellas fortalezas mentales que a veces nos sacan de nuestro caminar y reconociéndonos como hijos de Dios. Amén. Así es de que en esta hora vamos a ver cuál es el juicio que nosotros vamos a seguir. La lectura que tuvimos, si usted se da cuenta, hay dos juicios, pero ¿cuál es el juicio que vamos a seguir? ¿Será el juicio que dieron los fariseos y los escribas? ¿O será el juicio como respuesta de no condenación de Cristo para aquella mujer adúltera? Así es de que en este día nosotros vamos a ver que ciertamente de esta lectura se desprenden dos enseñanzas que nos van a hacer entender cómo nosotros estamos fomentados, cómo estamos fundamentados, fortalecidos en Dios. ¿Somos conscientes de lo que somos en Dios? ¿Somos creyentes genuinos que recostamos nuestra fe en Cristo sabiendo que en Dios encontramos todo respaldo? ¿O seremos aquellos que estamos como la mojarra que se mueve de un lugar a otro pero no está estable en un lugar fijo? En el día de hoy vamos a ver cuál es el juicio que para nosotros trae beneficio. ¿Escuchamos el juicio del hombre para quedarnos con él, o escuchamos el juicio de Dios teniendo identidad en él para poder reconocernos como hijos suyos y acerca de cuál es lo que nosotros vamos a hacer delante de Dios? Amén. Así es de que en esta hora vamos a ver por qué es que en esta lectura que nosotros tuvimos, Jesucristo, conociendo todo el panorama, no le pone importancia a las palabras insultativas que aquellos religiosos traían. Recuerde que la mujer adúltera, de principio a fin le estoy diciendo, de que era una mujer no creyente. O sea, la palabra establece que ella no tenía el conocimiento de la verdad. Estoy hablando de alguien que no era parte de la iglesia. No con ello quiero decir, conforme a la lectura que tuvimos, que Cristo acepta lo que la adúltera hizo. Porque vamos a ver al final de la lectura por qué es que Cristo da nueva oportunidad. Por qué es que Cristo a usted y a mí nos da nuevas oportunidades. Por qué es que Cristo nos sacó del lugar de donde nosotros estábamos, en el lodo cenagoso, metió su mano a través de la sangre bendita que derramó en el madero, nos limpió, nos dio nueva oportunidad, razón por la cual usted y yo estamos ahora acá, para poder escuchar la dirección que Dios tiene para nuestras vidas y entonces caminar con mayor luz, con mayor entendimiento acerca de lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Amén. Así es de que déjeme decirle que por eso mismo de la ignorancia muchos
se quitan la vida. Yo he escuchado de muchos que a lo largo de la historia se han quitado la vida, y algunos de ellos dicen: no, mi maldad es tan fuerte, mis pecados son tales que yo no tengo ya perdón. He estado tan metido dentro de mis pecados que no tengo perdón alguno. Pero déjeme decirle que hoy vengo a predicar a un Dios perdonador. Hoy vengo a predicar a Jehová, el único Dios vivo y verdadero, aquel del cual Jesucristo dijo a aquellos religiosos que pensaban de que tenían a un Dios muerto. Pero Jesucristo le dijo: ¿acaso no habéis leído que Jehová es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob? Y en cada uno de ellos cumplió un pacto sobre el cual ahora nosotros como iglesia, ahora nosotros como familias que formamos parte de la tierra por el pacto que le fue dado a Abraham, entonces cada uno de nosotros ha sido envuelto para recibir bendición en el nombre bendito a través del cual Cristo vino a dejar su iglesia. Amén. Así es de que déjeme decirle que muchos erran y muchos dicen, muchos se matan, muchos se asesinan porque piensan de que a través del suicidio encontrarán respuesta o solución a sus problemas. Algunos dicen: no, yo soy pecador y yo sé que Dios a mí ya no me va a perdonar. Pero ¿qué nivel de pecado hay entre uno y otro? Déjeme decirle que tanto un asesino como un mentiroso delante de los ojos de Dios están de una manera inestable, y la palabra establece que son reos de juicio. O sea, no hay nivel de pecado, no hay pecado venial, no hay pecado mortal, no hay un pecado que sea más benevolente, no hay un pecado que sea mortal que lo acuse para ir directamente al infierno o fuera de la presencia de Dios. Déjeme decirle que en esta hora yo le vengo a hablar acerca del pecado, que el pecado ciertamente significa salirse de la obediencia de Dios, y sin importar cuál sea la desobediencia que nosotros tengamos a Dios, ya con el hecho de no aceptar a Cristo, ya con eso estamos pecando, puesto que no aceptamos la demanda que Dios envió en tal sacrificio a morir a la cruz del Calvario, para que a través de ese gran sacrificio hecho una sola vez y por siempre, nosotros recibamos perdón de nuestros pecados, redención con Dios, y con ello derecho en Cristo a la vida eterna. Amén. Así es de que déjeme decirle que no hay nivel de pecado. Sin embargo, la gente se ha mantenido tan errada que ha pensado que por las profundidades del pecado en las cuales se ha arrastrado, Dios es un Dios que no va a perdonarlos. Pero déjeme decirle que hoy a través de esta lectura vamos a ver tres diferentes grupos, y de cuál de ellos nosotros somos y cuál de ellos trae beneficio a nosotros. ¿Quiénes somos como creyentes? ¿Somos acusadores? ¿Seremos acusados? ¿O seremos los jueces que estamos dentro de una postura tomando juicio sobre aquellos que quizá hayan caído en un error? Amén. Así de que a través de la lectura que nosotros tendremos hoy, vamos a ver cuál es nuestra postura. Déjeme decirle que de principio yo le estaré diciendo que Jesucristo dijo que en el día postrero, en el día en el que cada uno de nosotros pasará a su presencia, la palabra establece, Cristo hablando dice: porque por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. Y con ello usted va a tomar ya la postura: o será entonces justificado o será entonces condenado por la misma oportunidad de palabras que usted y yo tengamos. Amén. Así de que en esta semana yo tuve la oportunidad de leer un artículo en el cual yo leí acerca de una muchacha que, según dice la narración, vio a su madre morir cuando apenas tenía 4 años de edad, y fue creada por su padrastro, el cual la violó a la edad de 10 años. Ella, muy perdida, sin saber qué hacer, comenzó con gran sacrificio a hacer sus estudios, pero cuando estaba ya para culminar su carrera universitaria, se encontró con que no habían medios, puesto que nadie la ayudaba. Por influencia de una amiga resultó cayendo ella lo que se conoce como prostitución. Pero estando ella dentro de la prostitución, ella se sintió que ya no valía nada, se sintió que no era nadie. Sin embargo, una palabra de poder que Dios envía a través de una radio para que llegara a sus oídos y darle a entender que el valor que ella tiene en Dios era aquel que la iba a levantar, y no por el juicio que el hombre hiciera, fue aquella mujer que nuevamente se reintegró a la vida social, terminó su carrera, se casó, es madre de 2 hijos, y entonces pudo sobreponerse a toda la situación adversa que le había venido por lo que Satanás había hecho en su vida, por lo que había puesto en
su mente y ahora es una mujer que viene a ser testimonio y ejemplo para todos aquellos que piensen, al igual que aquellos que se suicidan, que solamente a través del suicidio se encuentra la solución a los problemas. Déjeme decirle que cuando alguien se suicida, ciertamente es el inicio del torrente de problemas que le viene, puesto que la palabra establece que aquel que se quita la vida, entonces Dios también quitará de él la oportunidad de eternidad, puesto que nosotros no somos capaces de darla y tampoco entonces estamos en la postura de quitarnos algo de lo cual nosotros no estamos capacitados a dar. Amén. Así de que por eso es de que en el libro de Juan 10:10 dice: porque el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice Jesucristo: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo vengo a hablar ahora a una iglesia que entienda que nosotros no somos una iglesia muerta, que nosotros no somos aquellos que algunos piensan que Cristo quedó en la tumba y que entonces fue derrotado. Yo quiero hablarle a una iglesia en esta hora que reconozca que aquel Cristo que fue ciertamente sepultado, que llegó hasta las profundidades del Seol, del infierno, pero que la palabra establece en Filipenses 4:12 que al tercer día Él se levantó, y se levantó con poder, se levantó llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Así es de que de ese Cristo es el que ahora yo vengo a hablar en esta hora. Pero ¿cuál juicio es el que a nosotros nos interesa? ¿Será el juicio del hombre el que nos interesa? ¿Será el juicio de Dios por el cual vamos a recibir, como dijo Pablo, herencia eterna? ¿Será ese juicio el que nos interesa? ¿Será que nos avergonzamos porque alguno nos marca con el dedo? ¿Será que nos avergonzamos porque escuchamos comentarios que lejos de ayudarnos, más bien quieren deprimirnos y nos bajan de la postura en Dios que nosotros habremos ya alcanzado? Vengo a hablar a una iglesia que en esta hora reconozca su identidad, que reconozca el poder en Cristo que posee, que reconozca el llamado de Dios, el ser llamados hijos de Dios, y no nada más alguien que ha sido llamado por palabra, no, si alguien que ha sido llamado por promesa, puesto que Dios establece que siendo hijos suyos, todas las promesas que le fueron dadas a Cristo como heredero, en nosotros como coherederos, hermanos, juntamente con Cristo, venimos a ser entonces dueños con Cristo de todo lo que Dios ha establecido, de todo lo que Dios ha creado, para que usted y yo entonces seamos ricos delante de la presencia del Dios viviente. Amén. Así es de que si nosotros vamos a recibir el juicio del hombre, déjeme decirle que nos quedaremos con las soluciones del hombre. Por eso es que en el libro de Santiago 4:4, la palabra establece que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué nos conviene? Al apóstol Pedro y a Juan le dijeron los fariseos religiosos: los vamos a meter presos, los vamos a golpear y entonces los vamos a dejar ir, pero si ustedes nos prometen una cosa, que no mencionarán más el nombre de Jesucristo. Mas Pedro vino con unas palabras de poder y Pedro le dice: contestadme ahora vosotros, ¿qué os nos conviene más? ¿Seguir a vosotros o seguir a aquel que nos mandó llamar, del cual tenemos una promesa de vida, una promesa eterna, del cual el hombre no puede quebrantar? Puesto que el hombre, dijo Jesucristo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Así es de que de eso es lo que nosotros vamos a ver en esta hora. ¿Cuál es nuestra autoestima? Autoestima es como usted y yo nos valoramos. Nos valoraremos por lo que el hombre dice, nos valoraremos por lo que el hombre comenta, o nos valoraremos porque en Dios ya tenemos un valor. Por eso el título de esta prédica se llama El valor en Dios. No el valor en el hombre, sino el valor en Dios. Porque déjeme decirle que usted y yo tenemos una autoestima. Autoestima es reconocer qué es lo que nosotros tenemos delante de Dios. Autoestima es tomar todos los elementos que ya tenemos y hacer uso de ello. Baja autoestima significa que me degradan. Baja autoestima es que me deprimen. Baja autoestima es que me dicen: tú no tienes valor, tú no tienes precio, tú eres un tonto, tú eres un cerrado. Y todas las palabras negativas que podamos escuchar de hombre alguno que no tiene principios de Dios, déjeme decirle que esa autoestima puede deprimirnos. Pero también hay una autoestima que puede levantarnos más de lo que Dios quiere que lo hagamos.
aquella que es extremista. Yo digo, yo soy importante. Yo digo, acá solo mis chicharrones truenan. Yo digo, acá yo soy el number one, como dijo Diótrefes. No. Yo vengo a hablar a una iglesia que se mantenga en balance. Vengo a hablar a una iglesia que no se sienta deprimida porque se siente degradada o menos que otros hombres. Ni tampoco vengo a hablar como en muchos grupos de personas que se sienten como que son la mamá de Tarzán, que son superhombres, Superman, o aquellos que se consideran que son más que el resto de los hombres. Vengo a hablar a una iglesia que entienda que estamos dentro de un nivel con Dios, que estamos en una autoestima con Dios, pero como tal, usted y yo tenemos el valor que en Dios ya nos ha sido dado. Amén. Nuestro valor no depende del hombre. El hombre puede tildarlo a usted y a mí de cualquier manera. Podemos haber hecho pecados a lo largo de nuestra vida, pero para eso la palabra nos da reconocimiento de que somos en Él. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo ahora como nueva creación, como nuevos llamados en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las de la vieja naturaleza, las obras que realizamos de pecado cuando no conocíamos a Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas las del presente y las del futuro son hechas nuevas. Porque usted y yo hemos sido llamados no a estancarnos en un pasado que nos dejó en tinieblas, no a un presente que no nos dé la perspectiva, el sueño, la visión de poder transitar a un nivel mayor. Estoy hablando a una iglesia que reconozca que en el presente, con el fundamento, con el poder que Dios ha establecido en nosotros como iglesia, la palabra establece que tenemos autoridad, que tenemos dominio, que tenemos poder en Dios para rescatar a aquellos que están en las tinieblas, en la oscuridad, y a través del poder como iglesia que nos ha sido dada, entonces llevar el nombre de Cristo en alto, para que en el nombre de Cristo se desate todo aquello que está desatado, se libere todo aquello que está atado, se libere todo aquello que ha sido oculto, todo aquello que no tiene luz, para poder caminar en el conocimiento de la palabra. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vea usted qué es lo que dice la lectura que nosotros tuvimos. Dice en el versículo 1 que Jesucristo volvió entonces al monte de los olivos. Pero vea en el versículo 2 qué es lo que dice. Porque en el versículo 2 nos da un gran principio de dónde era que Cristo estaba recibiendo a aquellos que querían llevarle la mentira y el engaño a través de aquella mujer. En el versículo 2 dice que Jesucristo volvió por la mañana al templo y sentado entonces les enseñaba a todos aquellos que estaban en el templo. Vea usted cómo es la religiosidad, cómo son aquellos que solo ven lo negativo, cómo son aquellos que quieren ser los número uno en todos los lugares donde están. Por eso Jesucristo hablaba acerca de los escribas y de los fariseos y decía, y no seáis como los escribas y los fariseos, que les gusta estar en las primeras bancas, cuando dan una limosna suenan tambores y oran en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero vea usted la humildad con la que la iglesia ha sido sentada en el poder de Jesucristo. Por eso dice en el versículo 3 que los escribas y los fariseos, sabiendo que Cristo se encontraba en el lugar de combate, en el templo, dice que llegaron los escribas y fariseos con un juicio para que Jesucristo cayera en tentación. Dice que ellos llevaban a una mujer que había sido encontrada en el pleno momento del adulterio. Pero vea usted cuál es la pregunta que ellos le dan. Y le dicen, la ley de Moisés nos manda a que la apedreemos hasta que muere, puesto que sí, esa era la demanda. Y le decían, ¿qué dices tú acerca de esto? Pero Jesucristo no respondía. Jesucristo estaba en el mismo plan porque Él sabía todo el panorama. La palabra establece que Él conoce nuestros pensamientos y lo que está albergado en nuestro corazón. Jesucristo sabía que no era cuestión de palabra. Jesucristo sabía que dentro de ellos había un poder mayor que quería hacer caer a Jesucristo. Por eso en el libro de Mateo 23, cuando aquellos se jactan, que dan todo de aquello de lo que demanda la ley, y cuando le dicen, Jesucristo les dice, hey, escribas y fariseos hipócritas, porque ciertamente diezmáis de la menta, del eneldo y del comino. Hacéis lo que los hombres pueden ver, hacéis lo que para vosotros resulta bueno, y vosotros diezmáis de la menta, del eneldo y del comino, pero dejáis lo más importante con lo que se sienta el reino de Dios.
pero dejáis lo más importante de la ley, que es la fe, la justicia y la misericordia. Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vea usted cuál es el concepto de Cristo. Cuando estos religiosos llegan, cuando los escribas y los fariseos llegan a acusar a aquella mujer, no es el hecho nada más de que lleven a una mujer, no es el hecho que le digan: hey, Jesucristo, te traemos a esta mujer que la hemos encontrado en pleno momento de adulterio. Pero la palabra de la ley de Moisés nos dice que tiene que ser muerta a pedradas. ¿Tú qué dices?, le preguntan a Jesucristo. Pero vea lo que hace Jesucristo. La palabra establece en el versículo 6 que Jesucristo estaba inclinado hacia la tierra escribiendo. Como quien dice: estos pensarán que a mí no me importa, pero yo ya sé qué es lo que traen en mente. Yo ya sé qué es lo que albergan en su corazón. Yo ya sé que a ellos no les importa lo que esta mujer tenga por futuro. Ellos lo que quieren es hacerme caer en tentación, puesto que esa es la razón principal por la cual ellos están viniendo. Pero vea qué es lo que dice Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba inclinado, ellos insistían. Ellos le decían: hey, ¿qué vamos a hacer entonces? Te neciamos porque queremos una respuesta tuya. Pero Jesucristo, al ver la insistencia, la palabra dice que él se levantó, se enderezó y entonces los encaró para ver qué era lo que ellos querían. Vea usted cuál es el poder del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Nosotros pensamos a veces que estamos pasando por un tiempo difícil, pero que Dios no nos hace caso. Oh, yo estoy triste porque no tengo para esto, para aquello. O yo estoy triste porque estoy en esta o en aquella situación, pero Dios no se ha dado cuenta quizá. O para Dios no importo o no intereso, puesto que para Él no es importante. Pero déjeme decirle que Dios, la palabra establece que el Espíritu de Dios tiene conocimiento aún de una hoja que cae de un árbol. Cada una de las cosas, la palabra establece que usted dio nuestros cabellos. Ya tiene conocimiento la palabra. Ya Dios tiene conocimiento de cada uno de nuestros cabellos. ¿Qué cosa entonces Dios no tendrá conocimiento? Si la palabra dice en el libro de Hebreos 12:4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. ¿Qué es lo que Dios entonces no puede conocer de nosotros? Si la palabra establece que aún lo que pensamos hacer el día de mañana, ya Dios lo tiene en el conocimiento. ¿Qué es? En la omnisciencia de Dios. Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer aún antes de que nosotros lo vayamos a hacer. Vea usted cuál es la pregunta cauciosa que estos religiosos le hicieron. Y le dicen: Jesucristo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? La ley de Moisés nos obliga a que esta mujer sea muerta a apedreada. Pero ¿tú qué dices? Mas Jesucristo quedó nada más meditando acerca de la pregunta, porque él ya sabía la respuesta. Jesucristo dijo: si yo les digo que la apedreen, entonces yo estaré en contra del gobierno de acá, porque estaré usurpando una autoridad que le ha sido dada solo al gobierno. Matar era la orden que venía solamente del gobierno, y Jesucristo, según ellos, no estaba en la postura de dar juicio de muerte a nadie. Ellos esperaban que Jesucristo dijera: matadla. Pero si la mataban, entonces ellos lo iban a acusar ante el gobierno, porque Cristo, según ellos, no estaba en la postura de dar autoridad de muerte a nadie, cosa que solamente al gobierno le pertenecía. Pero si Jesucristo decía: no la apedreen, entonces ellos iban a decir: pero si este vino a hacer cumplir las escrituras, ¿cómo entonces está sin cumplir lo que Moisés demandó en la ley? Habían dos preguntas de las cuales ellos se hacían. Si Jesucristo dice: apedreadla, entonces era acusado contra el gobierno. Y si decía: no la apedreéis, entonces lo acusaban por no cumplir la ley que había sido dada a través de Moisés. Amén. Así es de que ellos no estaban en la postura de querer ayudar a la mujer. Déjeme decirle que si eso hubiera sido, ellos hubieran traído también al hombre adúltero, si usted se da cuenta. Si se da cuenta, solamente traen a la mujer, puesto que en el adulterio se necesitan de dos personas. En el adulterio tenían que traer a los dos que habían estado en el acto, para entonces juntos ser lapidados y muertos. ¿Por qué entonces solamente a la mujer traen?
porque era la manera, la treta en la que ellos querían hacer caer a Jesucristo. Amén. Así es de que a esta mujer la usaban solamente como trampa. No era que a ellos les interesara que la mujer viviera buen tiempo. No era que les interesaba que la mujer fuera perdonada y que entonces regresara a su casa. No. A ellos no les interesaba el instrumento que ellos estaban trayendo para hacer caer en error a Jesucristo. No. Ellos estaban buscando nada más una razón por la cual acusarle, ya sea contra el Sanedrín porque no había cumplido la ley de Moisés, o ya sea contra el gobierno porque éste se había salido usurpando el lugar que solamente al gobierno le competía. Vea usted cuál es la respuesta de Cristo cuando Jesucristo viene y entonces los encara para darle respuesta. Y para todo aquel que hace juicio, esta es la palabra que Jesucristo manda para que nosotros nos la pongamos en nuestro corazón y entendamos. ¿Estamos en la postura de ser jueces? ¿O estamos en la postura de ser acusados? ¿O estamos en la postura de ser acusadores? La palabra establece en el libro de Apocalipsis que llegará el momento en el que el acusador, el cual es Satanás, será expulsado de los cielos. El acusador de nuestros hermanos, dice el ejército celestial, enviando a Satanás a la tierra, por cuanto como acusador no era ese el lugar que Dios le había dado. Amén. Así es de que dice así en el versículo 7 de la lectura que tuvimos: y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesucristo y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero dice la palabra que también la conciencia de ellos, dice que les acusaba. Fueron acusados por su conciencia. Cuando ellos reconocieron que no hay justo ni uno solo acá en la tierra, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Colosenses 3:23. O sea, si nosotros no aceptamos el hecho de que nosotros estamos constantemente en pecado y tenemos que estar constantemente sometiéndonos a la voluntad de Dios, siendo sumisos, siendo humildes, reconociendo nuestra postura pecaminosa, reconociendo que constantemente somos tentados por el enemigo y que la fuerza, el poder viene solamente de Dios, para que nosotros pongamos sobreponernos a las pruebas que llegan a nuestras vidas, es entonces cuando usted y yo vamos a reconocer que no estamos en una postura de ser acusadores. El acusador es Satanás, el acusador es el diablo. Pero vea usted la postura de estos escribas y fariseos. Ellos se la estaban poniendo de acusadores cuando ellos mismos no se daban cuenta de la postura en la que ellos se estaban poniendo, puesto que la palabra establece que el acusador de nuestros hermanos es solamente Satanás, y ellos mismos se estaban presentando como acusadores de aquella mujer adúltera. Pero Jesucristo, bendito Dios, porque de una manera tan humilde, y ese es el modelo que nosotros debemos albergar en nuestro corazón, puesto que ellos insistieron, dice el versículo 7, ellos estaban necios. ¿Qué vas a hacer? ¿No la vas a acusar? ¿No la vas a condenar? ¿La vas a dejar con el pecado con el que te la presentamos? ¿No vas a hacer nada para hacer cumplir la ley? Sin embargo, Jesucristo, al ver la insistencia, vea usted, porque ese es un autoexamen que nosotros vale la pena tengamos que hacernos. Estamos en la postura de acusar a alguien, a uno de nuestros hermanos, a persona cualquiera, dentro o fuera de la iglesia. Déjeme decirle que Jesucristo dice que al ver la insistencia, la necedad, la terquedad de aquellos religiosos que eran conocedores de la palabra, aquellos que tenían que ser humildes, aquellos que tenían que ser benignos, aquellos que tenían que ser pacientes, encontrar solución, una solución de amor que entonces les diera vida y oportunidad a aquellos que caían en pecado. Pero la palabra dice que Jesucristo se enderezó, Él se levantó y se le quedó viendo a aquellos, porque sabía que dentro de ellos algo había en cada uno de ellos que, como decimos en palabra, les pisaba la cola. Alguien que no era digno moralmente de poder presentarse a acusar. Yo sé que usted sabe a qué me refiero. O sea, a veces nosotros no estamos en la posición de acusar o de condenar a nadie. No estamos en la postura de levantar juicio contra nadie. No estamos en la posición moral de hablar acerca de los pecados de alguien, si nosotros mismos estamos tentados constantemente
para poder entonces venir a Dios en humildad y recibir de Dios el poder para entonces ser levantados. Amén. Por eso Jesucristo le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Vea usted qué problema en el que los metió. No los golpeó, ni le dijo la voy a condenar o no. Él les hizo un llamado de conciencia. Dentro de ustedes háganse un autoexamen. Examínense si esta mujer adúltera o cada uno de ustedes está en un nivel de pecado mayor. Posiblemente ella, aún siendo adúltera, está en una postura mejor de poder enjuiciarlos a ustedes, porque posiblemente ustedes estén bajo mayor pecado que aquel por el que la acusan a ella. Yo no sé si me explico, pero a veces nosotros venimos, levantamos juicio, levantamos acusación bajo personas o hermanos en los cuales nosotros mismos no estamos en una postura de la cual nosotros tendríamos que jactarnos para hacerlo. Amén. Por eso Jesucristo dice: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero la palabra establece en el versículo 7 que dice que ellos, su conciencia no les permitía, porque su conciencia los acusaba. Vea usted, piedra significa juicio. Por eso Jesucristo le dijo: el que de ustedes se sienta libre de juicio, el que crea que no puede recibir de nadie un veredicto, puesto que está íntegramente perfecto, el que de vosotros se encuentre libre de pecado, sea el que primero arroje la piedra contra ella. O sea, el que considere que no puede recibir juicio de nadie, entonces haga juicio contra ella, puesto que se considera perfecto, y entonces llena el requisito para poder hacer juicio contra otro. Pero lo que estoy hablando yo en esta hora es que a veces nosotros tomamos la postura de Dios. Recuerde que el único juez de todos los tiempos es Dios mismo. Y si nosotros nos ponemos delante de Dios como jueces, estaremos usurpando el lugar de Cristo, poniéndonos nosotros como jueces, cuando nosotros mismos vamos a ser presentados delante de la presencia de Dios y entonces recibir el veredicto suyo, puesto que el único juez de todos los tiempos, déjeme decirle, que es aquel que lo llamó a usted y a mí, aquel que nos ha mandado como embajadores acá a la tierra, aquel cuya palabra usted y yo pregonamos, aquel cuyo testimonio y obras nosotros llevamos a todo lugar donde vamos, y es a él al cual nosotros entregaremos cuentas, puesto que es el único juez de todos los jueces que hará el veredicto para encontrarnos a nosotros libres o pecadores. Amén. Pero nosotros no podemos entonces hacer juicio de nadie. De hecho, el apóstol Pablo dice a los romanos en Romanos 2:1, dice: porque cuando vosotros juzgáis a otros, también os condenáis a vosotros mismos. Cuando alguien hace juicio contra otro, déjeme decirle que la palabra establece en el libro de Romanos 2:1 que dice que inexcusablemente, o sea, no hay excusa para todo aquel que hace juicio sobre otra persona, juicio sobre otro hermano. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 2:1 que cuando nosotros hacemos juicio de otra persona, nosotros mismos caemos en condenación, puesto que nos ponemos en la postura de aquel al cual estamos acusando. Amén. ¿Cuál es nuestra postura entonces para ver qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros? La palabra establece en el versículo 9 que a ellos serán acusados por su conciencia. Recuerde que la conciencia es parte del espíritu. La conciencia es aquello que nosotros tenemos que tener íntegros para poder mantener una buena relación con Dios. Pero dice que ellos serán acusados por su conciencia, y desde los más viejos hasta los postreros comenzaron a salir uno a uno, puesto que cada uno de ellos se sentía que no estaba en la posición moral de caminar y hacer juicio sobre aquella mujer adúltera. Vea usted cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura. Pero dije al principio, hay dos enseñanzas: una en la que nosotros podemos ser acusadores, y otra en la cual nosotros también podemos ser acusados. Aquellos acusadores se suponía que conocían de la palabra de Dios, puesto que eran religiosos y escribas, aquellos conocedores de la palabra a lo largo de la historia. Aquellos eran los religiosos que acusaban a una mujer que no tenía conocimiento de la verdad y por ende no caminaba en luz, sino caminaba en tiniebla. Pero vea usted, aquellos que tenían que ser modelo, aquellos que tenían que ser ejemplo,
no de acusadores, puesto que se sabía que ellos mismos iban a ser acusados en un final. Ellos mismos iban a ser pasados a juicio cuando el gran juez se presente. La palabra dice, en el gran trono blanco, y dé a cada uno la recompensa de lo que hizo acá en la tierra. Pero vea usted cuál es el poder, el control y la humildad con la que Cristo recibe a esta mujer adúltera. Y es a ello lo que yo quiero llegar. Puse al principio de cómo es el juicio de aquellos que no conocen la verdad de Dios. Enjuiciamos, demandamos, acusamos, marcamos, tildamos, traemos palabra para aquellos que quizá consideremos que no están caminando bien. Déjeme decirle que hubo una reflexión donde un niño mentía mucho. Y cada vez que el niño mentía y hablaba cosas de otra persona, el papá le dijo: tú estás condenando a otros y estás hablando cosas que son incorrectas. Vamos a hacer una cosa, le dijo. Por cada acusación que tú hagas, vas a poner un clavito en la pared. Y aquel niño comenzó a meter clavitos en la pared. Llegó el momento en el que ya no ponía, porque había más conciencia en él. El papá le dijo: ¿y ahora por qué ya no pones clavitos en la pared? El niño le dijo: ahora ya entiendo que no tengo por qué acusarlos. Le dijo: entonces ahora ve y quita cada uno de los clavitos que pusiste en la pared. Aquellos clavitos fueron quitados y el padre le dijo: mira, puedes borrar cada uno de los hoyos donde estaba cada clavito. Cada hoyo de esos representa la reputación de aquellos por los que tú hablaste. La reputación de ellos no puede ser quitada. La reputación de ellos no puede ser limpia, puesto que tú los acusaste y el oído quedó marcado, y la reputación de ellos también quedó mal ante aquellos que te escuchaban. Esa es nuestra vida. Cada vez que nosotros acusamos a alguien, déjeme decirle que nosotros dejamos en entredicho la reputación de ese alguien. Cuando nosotros hablamos de una persona, nosotros nos ponemos en una postura de la cual Dios no quiere que nosotros estemos. Pero ahora no vengo a hablar de aquellos que acusan. Ahora vengo a hablar a una iglesia que ha entendido que nosotros hemos sido llamados a causar vida, a ser mano para que levante al caído, a hacer aliento de palabra de vida a todo aquel que esté pasando por un momento difícil. La iglesia ha sido puesta, déjeme decirle, no para ser el tacón pisoteador sobre aquel hermano que quizá esté pasando por un tiempo difícil. No. Jesús a nosotros nos ha puesto en un lugar, de una postura de la cual ahora vamos a ver cómo fue que Cristo colocó a aquella mujer que estaba en pecado. Usted y yo estábamos en pecado. Usted y yo llegó el momento en el que conocimos de Cristo, y Cristo nos salvó, nos sacó de muerte a vida, y ahora nos da la oportunidad para que entendamos que el lugar donde nosotros estábamos, ahora quizá algunos estén, pero nosotros ahora, por lo que Él ya nos ha dado en luz, en conocimiento, no estamos en la postura de acusar a aquellos que en un tiempo quizá nosotros también estuvimos. Amén. Nosotros vamos a ver cómo es que Dios quiere entonces que nosotros lleguemos a entender. Jesucristo le pregunta a aquella mujer, cuando ya todos aquellos se habían ido, Jesucristo se levanta y le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Te ha condenado alguno? Mas esta mujer dijo: no, ninguno me ha condenado. Pero vea usted las palabras de amor con las que Cristo viene. A veces nosotros nos pisotean y pensamos, poniendo nuestro rostro cabizbajo, que no valemos nada. Pensamos que no tenemos ningún valor delante de Dios. Quizá no lo tengamos delante de los hombres, pero la recompensa no la recibiremos de los hombres, sino la recibiremos de Dios. Y si nosotros queremos que Dios en nosotros deposite aquellas palabras que demandó ya para nosotros, en promesa que tendremos eternidad en su presencia, déjeme decirle que los conceptos, los valores que el hombre me ponga, a mí no me importa, puesto que a mí me importa aquel que me ha prometido eternidad, aquel que me ha prometido derramar sobre mí bendiciones, aquel que me ha prometido que cada uno de los días que yo esté sobre la faz de la tierra, Él me llevará de su mano, y en los momentos difíciles de desierto será Él el que me levantará. Serán las dos huellas en la arena que yo vea, será aquel que me llevará en hombros, puesto que en mi debilidad yo ya no podré contra ellos. Amén. Pero nosotros a veces acusamos y nosotros usurpamos el lugar de Cristo. A veces nosotros condenamos y apuntamos con el dedo.
Este es esto o aquello, este hizo esto o aquello. Cuando, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Déjeme decirle que nosotros no somos aquellos que tendremos que hacer juicio delante de ninguno. Nosotros, déjeme decirle que tenemos que ser palabra de consejo para que a través de nosotros aquellas piedras que podamos tirarle quizá a ellos se conviertan en unas palmadas de amor. La palabra establece en el libro de Santiago 5, 19 y 20. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, puesto que fue lo que hizo Cristo. Cristo le dijo a aquella mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y dónde están los que te condenaban? ¿Te ha condenado alguno de ellos? Mas la mujer dijo: no. Pero vea usted las palabras de poder y amor de Jesucristo. Jesucristo llega y no lo dijo: ok, ve qué haces tú con tu vida. No. Jesucristo la abrazó. Aunque no lo dice la palabra, pero era un hábito que Jesucristo tenía para traer sanidad. La palabra establece en muchas de las sanidades, aún con los leprosos, que a los leprosos mismos, sin importar que pudieran transmitirle lepra, la palabra dice que lo primero que Cristo hizo para sanar a los leprosos fue darles un abrazo, para mostrarles el amor que Él tenía por ellos, sin importar cómo la sociedad los había marginado y los había sacado por la enfermedad para que no contagiara a otros. Y de la misma manera llega entonces a esta mujer adúltera y le dice: mujer, con un abrazo de amor le hace sentir del error de su pecado en el que vivía. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Si nadie te acusaba, si nadie te condena. Él le dice: tampoco yo te condeno. Pero vea usted, la pone en una posición en la que le dice: ¿aceptas mis palabras? Si las aceptas, cumple lo que yo te daré por consejo. Y le dice: mujer, ni yo te condeno. Pero esto viene el requisito de Cristo y le dice: vete y no peques más. Vea usted cuál es el llamado de Cristo. Hemos caído en error, hemos caído en pecado de marcar a otros con nuestras palabras. Hemos traído palabras de juicio cuando nosotros mismos tendremos que estar sentados en el banquillo en el cual el juez se presentará para decirnos de cuál nosotros estamos siendo acusados y cuál es nuestro galardón por cada una de las palabras que usted y yo hayamos hecho acá en la tierra. Amén. Sin embargo, Jesucristo llega con unas palabras de amor y ahora le da a través de Santiago estas palabras de modelo, estas palabras de ejemplo. Vemos nosotros caer a uno de nuestros hermanos, vemos que están haciendo algo que no es correcto delante de Dios. Déjeme decirle que Jesucristo no fue que haya aceptado el pecado de la adúltera, pero Jesucristo sabía que era una oportunidad para poder introducirse a su vida. La palabra de Dios tampoco permite que todo aquel que caiga en pecado quede sin efecto, porque la palabra establece que Dios no dará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Todo aquel que después de conocer la verdad de Dios caiga en el pecado, en el error de salirse de la obediencia de Dios, déjeme decirle que la palabra también demanda para él que tiene que haber juicio. Amén. Pero en el libro de Santiago, ¿cuál es nuestra postura? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos que estar delante de aquellos que han caído en el error? Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y el versículo 19: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver a este del error de su camino, sepa que el que haga volver al pecador del error de su pecado, salvará de muerte un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Vea usted cómo es el amor de Dios. El amor de Dios no es acusador. El amor de Dios es restaurador. Santiago 5, 19 y 20 así lo dice. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, aquel que se ha salido del error de su camino, sepa este que lo ha hecho volver, que habrá salvado de muerte un alma y habrá cubierto multitud de pecados. Esa es nuestra postura.
no es el hecho de ser acusadores, es el hecho de ser mano de levante para que cuando alguien esté caído, cuando alguien la vida le haga reveses con los cuales le haga caer espiritualmente, déjeme decirle que para eso usted y yo somos miembros pertenecientes a un mismo cuerpo. La palabra establece que cuando un miembro se resiente, todos los miembros también se resienten. Cuando un hermano cae en pecado, los demás hermanos se resienten, puesto que alguien del cuerpo está flaqueando y por ende el cuerpo no funciona como Cristo espera que lo haga. Nosotros hemos sido llamados, déjeme decirle, para levantar a aquel que está caído. ¿Seremos nosotros acusadores? ¿Seremos nosotros acusados? Déjeme decirle que nosotros somos acusados porque es mejor ser acusado que ser acusador. Jesucristo mismo fue acusado. Cuando fue llevado frente al Sanedrín, Jesucristo fue acusado. Y aquellos religiosos, fariseos y escribas que ahora Jesucristo los encara, ellos mismos en el tiempo de cumplimiento, de acuerdo al plan de Dios, la palabra establece que eran ellos mismos los que gritaban en contra de Jesucristo: crucifícale, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Necesitamos nosotros tener un balance en nuestras vidas. Jesucristo acogió a aquella mujer en su misericordia. Aquella mujer llegó en el tiempo de gracia, fue acogida por el tiempo de gracia. Si esto hubiera sido antes que Cristo llegara, aquella mujer hubiera sido muerta a pedradas. Pero la misericordia de Cristo llegó a su vida en el tiempo exacto. Y para modelar que nosotros hemos sido llamados porque Cristo llegó a nuestras vidas en un tiempo de regalo. Gracia significa un regalo inmerecido. Gracia significa el tiempo en el cual Jesucristo llegó a nuestras vidas, en el tiempo que nosotros no lo merecíamos, puesto que nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos, déjeme decirle que no lo merecíamos, pero Cristo, la palabra dice, y por el amor que Dios tuvo con nosotros, entonces envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a ver cuál es el amor que Cristo tuvo por aquella adúltera? Era una pecadora, sí, pero el modelo que nosotros tenemos es Cristo. No es hombre alguno que tenga preparación mucha que tenga. No, Jesucristo la perdonó y le dio una nueva oportunidad de arrepentimiento y con ello también derecho a la vida eterna. Hemos sido nosotros pecadores antes. Nacimos quizá dentro del Evangelio y pensamos que no podemos caer en el error del pecado. Déjeme decirle que el apóstol Juan dice: porque todos hemos pecado, y si alguno no ha pecado, hace a Dios mentiroso, y la palabra no está en él. ¿Estaremos nosotros caminando firmes en el caminar de Dios? ¿Estaremos nosotros caminando firmes conforme al propósito que Dios ha establecido, sobre el cual usted y yo debemos caminar para que en nosotros la palabra se cumpla? Déjeme decirle que para nosotros la palabra establece que debemos ser modelos. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser aquellos diseños que Dios ha buscado con ese propósito para que Dios establezca en nosotros su verdad. La palabra establece en el libro de Filipenses 4, 6 y 7. Pensamos que no tenemos valor, pensamos que el hombre nos ha marcado y pensamos que somos nadie acá en la tierra. Pensamos que no tenemos ya ni derecho a levantar nuestra mirada. Que algunos quizá por tener más cobertura social nos han hecho caer en el error de pensar que valemos nada. El apóstol Pablo dice a los filipenses en el libro de Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro afán? Si la palabra establece por nada, nada de esta tierra tiene el derecho a hacerlo, por nada.
estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios está llamando en esta hora a una iglesia que reconozca que para venir a Dios no se necesita estar preparado. Dios hace el llamado en esta hora. Ven a Dios así como estás, sin promesas para todo aquel que no ha recibido a Cristo. Recuerde que las promesas de Dios están nada más respaldadas por nuestra aceptación en Cristo. Todo aquel que no está en Cristo no tiene promesas, porque las promesas son solamente para los hijos. Las promesas son solo aquellas que dice en el libro de Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las promesas no están para los impíos. Las promesas no están solo para los oidores. Las promesas están para los hacedores de la palabra, siguiendo a Cristo Jesús. Cristo está llamando en esta hora a una iglesia que con promesas venga a tomar aquellas que ya Dios tiene establecidos para ella. Pero si hay alguien que no ha recibido a Cristo, alguien que no tenga promesas, Dios lo está llamando a esta hora y le dice: tú no tienes promesas, pero ven a mí y entonces tú te harás también merecedor de todas las promesas. Trae los pedazos en los cuales has hecho tu vida, los pedazos en los cuales traemos nuestra vida toda destruida, y yo entonces nuevamente la reconstruiré y la haré cumplir la razón por la cual te he llamado. Trae tu corazón vacío para que entonces yo lo llene. Lo único que llena el corazón del hombre es la presencia de Dios. Pero la palabra dice que aquel que no ha conocido a Cristo, no ha conocido al Hijo, tampoco habrá conocido al Padre. Dios está llamando en esta hora a aquellos que reconozcan que a causa de su pecado, su página con la que han escrito su vida, su página está manchada. Pero si vienes hoy a Cristo, Cristo se compromete a entregarte una página no manchada, sino una página en blanco, sobre la cual Él escribirá con tu nombre una nueva historia. Aquel Cristo que perdonó a la mujer adúltera es aquel mismo que en esta hora, con esa misma muestra de amor, está en nosotros diciéndonos: sí, levántate, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justo no hay ni uno solo, dice la palabra. Jesucristo dice en el libro de Mateo 9:13: porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo no vino por los justos, porque aquella oveja que se había perdido, la palabra establece que de las 100 ovejas, una de ellas no estaba. Jesucristo dice: y el pastor dejó a las 99 en el redil y se fue tras la búsqueda de aquella que se había perdido. Al encontrarla, dice la palabra, que entonces se gozó, la cargó en hombros y la llevó a su casa e invitó a los vecinos a un gran banquete y les dijo: disfrutad conmigo, puesto que esta mi oveja se había perdido. Estaba muerta, mas ahora ha revivido, ahora la he encontrado. Por eso Jesucristo dice: mas yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquella oveja era un pecador que vino al arrepentimiento, y Jesucristo trajo gran gozo y disfrutó con gran banquete a aquel que se había perdido dentro de una humanidad como la de hoy, que está extraviada en el conocimiento de Dios. La palabra establece, ya para terminar, a través del apóstol Juan, Jesucristo le hace este llamado a todo aquel que piense que no tiene el requisito de ser perdonado por Dios. Termino con esto. Dice en 1 de Juan,
capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Tu valor te lo da Dios. Tu valor no te lo da el hombre. El hombre puede marcarte de la manera que quiera, pero tu valor no te lo da el hombre, sino te lo da Dios. Quiero invitarlos, amado pueblo, a que se pongan de pie en esta hora. El Señor está buscando a una iglesia que reconozca. Los acusadores eran aquellos que eran conocedores de la palabra. Los escribas y los fariseos se mantenían en el templo, dice la palabra, estudiando la escritura. Conocían mucho la palabra, pero no tenían el amor de Dios. Dios no está llamando a aquellos que tengan mucho conocimiento, sino a aquellos que tengan el amor de Dios en sus corazones. El apóstol Pablo dice, porque el mucho conocimiento es fatiga de la carne. El espíritu mata, mas el espíritu, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Queremos ser vivificados en el espíritu. Queremos ser levantados, alzados. Queremos caminar conforme al plan de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que en nosotros haya humildad, sumisión, que haya perdón y sobre todo que las palabras de Santiago sean vida en nosotros. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver del error de su camino, sepa que ha hecho volver al pecador, que habrá salvado de muerte a un alma y habrá cubierto multitud de pecados. No somos jueces, nosotros mismos seremos pasados y sentados frente al banquillo del juez. Habrá alguien que quizá quiera entregar su vida a Cristo. Habrá alguien que quiera hacer votos, que reconozca que fuera de Cristo nada podemos hacer, que fuera de Cristo no hay vida, que fuera de Cristo no hay perdón, que solo en la palabra nosotros podemos sumergirnos y encontrar la verdadera razón de nuestro llamado y cómo es que Dios quiere que nosotros caminemos